¿Se imaginan descubrir un antiguo asentamiento? En medio del desierto, un lugar que nos revela secretos de un pasado remoto. Pues eso es Qumrán. Ajá. Un sitio arqueológico a orillas del Mar Muerto que nos ofrece una ventana al mundo judío del período del Segundo Templo. Y en esta inmersión profunda exploraremos su importancia. Claro. Para comprender la historia judía y los orígenes de la predicación de las buenas nuevas o del buen mensaje. Efectivamente, Qumrán nos transporta a una época crucial en la historia del pueblo judío. Los hallazgos en este lugar, especialmente los famosos manuscritos del Mar Muerto, nos permiten reconstruir el panorama religioso y social de aquellos tiempos. Es increíble pensar que estos manuscritos, que incluyen los textos bíblicos más antiguos que conocemos, estuvieron ocultos durante siglos en cuevas, cercanas a Qumrán, que nos revelan sobre el período del Segundo Templo. El período del Segundo Templo fue una época de grandes expectativas para el pueblo judío. Se vivía con la esperanza de una intervención divina, la llegada de una figura ungida que restauraría la grandeza de Israel. Y Qumrán, con sus manuscritos y restos arqueológicos, nos muestra cómo se interpretaba esta esperanza en diferentes grupos judíos. Mencionaste diferentes grupos judíos. Siempre pensé que el judaísmo del Segundo Templo era una entidad homogénea, pero Qumrán nos muestra una realidad mucho más compleja, ¿verdad? Exactamente. Los hallazgos en Qumrán desafían la idea de un judaísmo monolítico en el periodo del Segundo Templo. Los manuscritos del Mar Muerto evidencian la existencia de diversas sectas o grupos con interpretaciones propias de la ley y las profecías. Es fascinante cómo un solo lugar puede cambiar nuestra visión del pasado. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de estas diferentes interpretaciones? Claro que sí. Uno de los ejemplos más claros es la cuestión del calendario. Los textos de Qumrán revelan que la comunidad que habitaba este lugar seguía un calendario solar, a diferencia del calendario lunar que se utilizaba en Jerusalén y en otros centros religiosos judíos. Qué interesante. Eso significa que la vida ritual de la comunidad de Qumrán era distinta a la de otros grupos judíos. Y hablando de la comunidad de Qumrán, ¿quiénes eran estas personas que habitaban este remoto asentamiento en el desierto? Esa es una de las grandes preguntas que rodean a Qumrán. La teoría más aceptada es que se trataba de una comunidad de esenios, una secta judía descrita por autores antiguos como Filón de Alejandría, Flavio Josefo y Plinio el Viejo. ¿Y qué nos hace pensar que la comunidad de Qumrán eran esenios? ¿Hay alguna evidencia que respalde esta teoría? Hay varias evidencias que apuntan en esa dirección. Por ejemplo, tanto los esenios como los habitantes de Qumrán practicaban la vida comunitaria, compartían sus bienes y se dedicaban al estudio, la oración y el trabajo manual. Además, ambos grupos daban mucha importancia a la pureza ritual y a la separación del mundo. Es decir, que la forma de vida descrita en los manuscritos del Mar Muerto coincide con lo que sabemos sobre los esenios a través de otras fuentes. ¿Podrías mencionar algún ejemplo concreto de esta coincidencia? Claro que sí. Por ejemplo, la arquitectura de Qumrán refleja el estilo de vida comunitario que se atribuye a los esenios. En el sitio arqueológico se han encontrado comedores comunes, dormitorios y talleres, lo que indica que la vida cotidiana se desarrollaba en un ambiente de colaboración y fraternidad. Además, la presencia de numerosos mikwaot o baños rituales en Qumrán confirma la importancia que daban a la pureza ritual, un rasgo distintivo de los esenios. Es realmente impresionante cómo la arqueología y los textos antiguos se complementan para reconstruir el pasado. Sí. La imagen que surge de Qumrán es la de una comunidad rigurosa en sus prácticas, con una fuerte convicción religiosa. Pero, ¿hay alguna duda sobre la identificación de la comunidad de Qumrán con los esenios? A pesar de las numerosas similitudes, hay algunos aspectos que no encajan del todo. Por ejemplo, ninguno de los manuscritos del Mar Muerto menciona explícitamente la palabra esenios. Eso es realmente curioso. Si se tratara de la misma comunidad, uno esperaría encontrar alguna referencia directa. Cierto. ¿Qué otras dudas existen? Aunque ambos grupos practicaban la vida comunitaria, parece haber diferencias en su organización interna. Las fuentes antiguas sugieren que los esenios tenían una jerarquía más definida, mientras que los manuscritos de Qumrán no reflejan una estructura tan rígida. Entiendo. Entonces, la forma en que se organizaban internamente no era exactamente igual. Hay otras discrepancias que generen dudas. ¿Sí? También hay diferencias en la interpretación de la ley, aunque ambos grupos eran estrictos en la observancia de la Torá. Por ejemplo, Flavio Josefo menciona que los esenios no ofrecían sacrificios en el templo de Jerusalén, mientras que los manuscritos de Qumrán sugieren que la comunidad sí mantenía una conexión con el templo. Es una diferencia significativa. Si la comunidad de Qumrán realizaba sacrificios en el templo, difícilmente podrían ser considerados esenios en el sentido estricto de la palabra. Entonces, si hay dudas sobre la identidad esenia, ¿qué otras posibilidades se han considerado?
Algunos estudiosos han propuesto que la comunidad de Qumrán podría haber sido un grupo saduceo, fariseo, incluso un grupo completamente desconocido hasta ahora. También se ha planteado la posibilidad de que Qumrán no fuera una comunidad homogénea, sino que estuviera formada por miembros de diferentes corrientes del judaísmo. Es fascinante pensar en la diversidad que podría haber existido en Qumrán, un verdadero microcosmos del mundo judío del Segundo Templo. Sin duda. Y esto nos recuerda que la historia no siempre es lineal ni simple. Hay muchos matices, muchas interpretaciones posibles. Entonces, la verdadera identidad de los habitantes de Qumrán sigue siendo un enigma, un misterio que nos invita a seguir investigando. Pero a pesar de las incógnitas, Qumrán nos ofrece una visión invaluable del judaísmo en el periodo del Segundo Templo y del contexto en el que surgieron las buenas nuevas. Y para aquellos que quieran profundizar en este apasionante tema MIEX, Biblia Exacta, ofrece una perspectiva muy interesante en su traducción de la Biblia. Efectivamente, BX es una herramienta valiosa para aquellos que deseen explorar el mundo del judaísmo del Segundo Templo y los orígenes de las buenas nuevas. Si te interesa este tema, te animamos a consultar BX. Y mientras tanto, te dejamos con una pregunta para reflexionar. Si la comunidad de Qumrán no eran esenios, ¿quiénes eran? Buena pregunta. ¿Y qué más pueden enseñarnos sus escritos sobre este periodo crucial de la historia? Retomemos nuestra inmersión en el mundo de Qumrán. Este sitio arqueológico nos plantea un verdadero desafío intelectual, ¿no crees? Totalmente, Qumrán nos invita a cuestionar nuestras suposiciones sobre el pasado y a adentrarnos en un periodo crucial de la historia judía, lleno de matices y controversias. Exactamente. Y una de las cuestiones que más debate ha generado es la posible conexión entre la comunidad de Qumrán y los esenios. Aunque hemos encontrado similitudes fascinantes entre ambos grupos, también hay discrepancias que no podemos ignorar. Hablando de discrepancias, mencionaste las diferencias en la organización interna y la interpretación de la ley. Me gustaría profundizar un poco más en esos aspectos. Con gusto. Las fuentes antiguas, como los escritos de Flavio Josefo, nos describen a los esenios como una comunidad con una estructura jerárquica muy definida. Había diferentes niveles de membresía, y los líderes ejercían una gran autoridad. Sin embargo, los manuscritos del Mar Muerto no sugieren una estructura tan rígida en Qumrán. Parece que la toma de decisiones era más comunitaria con menos énfasis en la jerarquía. Es interesante, es como si la comunidad de Qumrán hubiera adaptado el modelo esenio a su propia realidad, tomando algunos elementos de la tradición esenia y modificándolos para adaptarlos a sus necesidades y creencias. Esa es una posibilidad que los investigadores han considerado. No podemos olvidar que Qumrán era un lugar remoto, aislado del bullicio de las grandes ciudades. Quizás esa distancia geográfica propició una evolución en sus prácticas y estructuras organizativas. Y en cuanto a la interpretación de la ley, ¿cuáles son las discrepancias que te hacen dudar de la identificación de Qumrán con los esenios? Por ejemplo, Josefo menciona que los esenios no ofrecían sacrificios animales en el templo de Jerusalén. Consideraban que el templo había sido corrompido y preferían realizar sus propias prácticas rituales. Sin embargo, los manuscritos de Qumrán sugieren que la comunidad sí mantenía una conexión con el templo e incluso podría haber participado en los sacrificios. La presencia de numerosos mikvaot o baños rituales en Qumrán también apunta a una preocupación por la pureza ritual que era central en la vida de la comunidad. Efectivamente, los mikvaot eran utilizados para la purificación ritual, para limpiarse de impurezas. Su presencia en Qumrán nos habla de una comunidad que buscaba la santidad y la rectitud a través de prácticas concretas. Es fascinante cómo estos detalles arqueológicos nos permiten reconstruir la vida cotidiana de una comunidad que existió hace más de 2000 años. Sin duda, Qumrán nos ofrece una ventana al pasado, una oportunidad para comprender la diversidad del judaísmo en el periodo del Segundo Templo. Y aunque la identidad de la comunidad de Qumrán sigue siendo un misterio, los manuscritos del Mar Muerto nos han proporcionado información invaluable sobre sus creencias, prácticas y expectativas. Exactamente, a través de estos textos podemos explorar temas como la espera de una figura ungida, la importancia de la ley y la búsqueda de la pureza. Hablando de la figura ungida, este es un tema que aparece recurrentemente en los manuscritos del Mar Muerto. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esta expectativa? Con gusto, la expectativa de una figura ungida, un líder que restauraría la grandeza de Israel, era central en el judaísmo del Segundo Templo. Y los manuscritos del Mar Muerto nos muestran que esta esperanza estaba presente en diversas corrientes del judaísmo, no solo entre los esenios. Es decir, que la comunidad de Qumrán, independientemente de su afiliación específica, compartía esta esperanza con otros grupos judíos de la época. Así es, los textos de Qumrán, como la regla de la comunidad y el documento de Damasco, describen la llegada de una figura ungida, o incluso de dos figuras ungidas que traerían justicia y paz a Israel. Y es interesante ver cómo estas ideas se conectan con el contexto histórico y social de la época.
El período del Segundo Templo fue una época de grandes cambios y convulsiones para el pueblo judío. Había un anhelo de liberación, una esperanza de un futuro mejor. Precisamente, y los manuscritos del Mar Muerto nos permiten comprender la profundidad y la complejidad de esta esperanza. Es como si Qumrán nos estuviera mostrando las raíces de un movimiento que transformaría la historia. Sin duda, Qumrán es un punto de encuentro entre la historia, la arqueología y la teología. Y cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a la comprensión de este periodo crucial en la historia del judaísmo. Retomando nuestra inmersión en el mundo de Qumrán, recordemos que este sitio arqueológico nos ofrece una oportunidad única para reflexionar sobre la diversidad del judaísmo en el periodo del Segundo Templo. Sí, Qumrán desafía la idea de un judaísmo monolítico y nos muestra un panorama mucho más complejo y rico de lo que imaginábamos. Exactamente, y esta complejidad es crucial para comprender el contexto en el que surgieron nuevas ideas y movimientos religiosos. Hablando de nuevas ideas, los manuscritos del Mar Muerto no solo nos hablan de la vida cotidiana en Qumrán, sino que también nos ofrecen información valiosa sobre las creencias y expectativas de esta comunidad. Los manuscritos del Mar Muerto son un verdadero tesoro para los investigadores. Contienen copias de textos bíblicos que son siglos más antiguas que cualquier otra copia conocida, lo que nos permite comparar las diferentes versiones y entender cómo se ha transmitido el texto a lo largo del tiempo. Es increíble pensar que estos frágiles pergaminos nos permiten conectar con personas que vivieron hace más de 2000 años. Sin duda, los manuscritos del Mar Muerto nos transportan al pasado y nos permiten escuchar las voces de aquellos que buscaban la verdad y la justicia en un mundo convulso. Y aunque la identidad exacta de la comunidad de Qumrán sigue siendo un misterio, sus escritos nos revelan mucho sobre su forma de vida, sus creencias y sus esperanzas. Por ejemplo, mencionaste la importancia de la pureza ritual en Qumrán. La pureza ritual era un elemento central en la vida de la comunidad de Qumrán. Los numerosos mikvaot o baños rituales que se encontraron en el sitio arqueológico son una prueba de ello. Estos baños se utilizaban para la purificación ritual para limpiarse de impurezas. La presencia de tantos mikvaot nos habla de una comunidad que buscaba la santidad en todos los aspectos de su vida. Así es para la comunidad de Qumrán. La pureza ritual era un reflejo de la pureza interior de la rectitud y la santidad. Y esta atención a la pureza ritual era exclusiva de la comunidad de Qumrán, o se compartía con otros grupos judíos de la época. La pureza ritual era un tema importante en el judaísmo del Segundo Templo en general. Sin embargo, parece que la comunidad de Qumrán era particularmente estricta en la observancia de las normas de pureza. Es decir, que llevaban la práctica de la pureza ritual a un nivel más riguroso que otros grupos judíos. ¿Y qué nos dice esto sobre la posible identidad de la comunidad de Qumrán? Su énfasis en la pureza ritual podría indicar que pertenecían a una corriente del judaísmo que daba especial importancia a este aspecto de la vida religiosa. Quizás este detalle nos ayude a resolver el enigma de su identidad en el futuro. Qumrán nos plantea un desafío fascinante: reconstruir el pasado a partir de fragmentos de pistas dispersas en el tiempo. Y aunque no tengamos todas las respuestas, la búsqueda en sí misma es enriquecedora. Estoy de acuerdo. Qumrán nos enseña que la historia no es un relato cerrado, sino un proceso de descubrimiento constante. Cada nuevo hallazgo, cada nueva interpretación nos acerca un poco más a la comprensión del pasado. Y para aquellos que deseen profundizar en el mundo de Qumrán y del judaísmo del Segundo Templo, Viex, Biblia Exacta, ofrece una perspectiva muy interesante en su traducción de la Biblia. Efectivamente, Viex es una herramienta valiosa para aquellos que quieran acercarse a los textos bíblicos desde una perspectiva histórica y lingüística rigurosa. Te animamos a consultar Viex, si te interesa este apasionante tema. Y mientras tanto, te dejamos con una pregunta para reflexionar. ¿Qué nos puede enseñar Qumrán sobre la búsqueda de la verdad, la importancia de la comunidad y el impacto de las ideas en la historia? Es una pregunta que nos invita a seguir explorando, a seguir aprendiendo y a seguir construyendo puentes entre el pasado, el presente y el futuro. Y con esa invitación a la reflexión, damos por concluida nuestra inmersión en el mundo de Qumrán. Esperamos que este viaje te haya inspirado a seguir descubriendo los misterios del pasado y a reflexionar sobre su significado para el presente.